¿Las barreras de una persona con discapacidad están en su persona o en su entorno? ¿Cuáles son los principales obstáculos por vencer? Acompáñanos, hoy vamos a platicar de los derechos de las niñas y los niños con discapacidad. Cuentos de bandera blanca. Que la paz sea más que un sueño, que sea nuestra bandera. Hola, soy Tania Sabugal y te doy la bienvenida a Cuentos de Bandera Blanca. Y sí, alrededor del 10% de la población mundial presenta alguna discapacidad. A veces esta es congénita y en otras, por circunstancias de la vida, se puede adquirir alguna. Cualquier persona podría tener una discapacidad. Es un tema que debe importarnos, y especialmente cuando se trata de la niñez. El 3 de diciembre de cada año se conmemora el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Este día fue declarado en 1992 por la Asamblea General de las Naciones Unidas con el fin de promover los derechos y el bienestar de las personas con discapacidad con un enfoque de reconocimiento a sus derechos humanos y no como una muestra de caridad. Pero ¿cuáles son las barreras que dificultan una vida plena si se tiene una discapacidad? De acuerdo con el Comité de los Derechos del Niño de la ONU, la discapacidad en sí misma no es el obstáculo que impide el desarrollo personal, sino las condiciones sociales, culturales, de actitud y físicas que niñas y niños con discapacidad tienen que enfrentar en su vida cotidiana. Por ejemplo, espacios públicos que no están adaptados para su movilidad. Falta de medios para que puedan comunicarse con las demás personas e incluso con su familia. Actitudes discriminatorias que les rechazan, excluyen y agreden, entre muchas otras. Pero con este nuevo enfoque de la discapacidad, se pasa del modelo médico al modelo social. En otras palabras, se deja de ver a la persona con discapacidad como si estuviera enferma, como si el problema fuera ella misma. En cambio, se centra en modificar las circunstancias en el entorno de la persona, esas barreras que le impiden tener una vida plena. Los obstáculos no los tiene la niña o el niño o adolescente con discapacidad, sino la sociedad. Así que hoy hablaremos de cómo propone este comité derribar las barreras de la discapacidad. Un dato curioso es que fue precisamente la Convención sobre los Derechos del Niño el primer tratado de derechos humanos internacional que se refirió de forma específica a la discapacidad, en su artículo 2 sobre la no discriminación y en el artículo 23 dedicado exclusivamente a los derechos y a las necesidades de la niñez con discapacidad. ¿Pero qué dice el artículo 23? Que las niñas, niños y adolescentes con discapacidad deben disfrutar de una vida plena y decente en condiciones que aseguren su dignidad, que les permitan llegar a bastarse de forma independiente y que faciliten su participación en la comunidad. Tienen derecho a recibir cuidados especiales y también asistencia para ellas y ellos y para las personas responsables de su cuidado, de forma gratuita siempre que sea posible y con el fin de que tengan acceso a la educación, el esparcimiento, los servicios de salud y de rehabilitación, así como la preparación para el empleo cuando sean mayores. Todo esto para que se puedan integrar a la sociedad y desarrollar al máximo de manera personal, cultural e incluso espiritual. Los Estados partes, que son las naciones que firmaron y se comprometieron con la Convención, deben cooperar intercambiando conocimiento, tecnología para la atención y tratamiento médico, psicológico y funcional de niñas, niños y adolescentes con discapacidad. En este último aspecto, la UNICEF y la Organización Mundial de la Salud han ayudado a los países a elaborar y ejecutar programas específicos de atención. Pero para proteger los derechos de la niñez con discapacidad, cada país debe armonizar su legislación
con la Convención de los Derechos de la Niñez, así como establecer programas, asignar presupuesto y llevar un control de cómo se está atendiendo a la niñez con discapacidad. En 2006, el Comité de los Derechos de la Niñez de la ONU emitió su Observación General número 9, titulada Los derechos de los niños con discapacidad, para puntualizar algunos aspectos relacionados con el tema. Comentaremos algunos de ellos, aunque les recomendamos su lectura completa. En la descripción del video dejamos una liga para que puedan acceder a ella. En la observación número 9, el Comité de los Derechos del Niño reconoce que las principales causas de la discapacidad en niñas, niños y adolescentes son la guerra, las enfermedades y la pobreza. Y la pobreza genera un círculo vicioso, porque es tanto la causa como la consecuencia de la discapacidad. Otras causas son los contaminantes del medio ambiente y los accidentes dentro del hogar y en el tráfico vehicular. Pero como puede intuirse, todas estas causas se pueden prevenir, interviniendo de manera temprana con campañas de vacunación, promoción de una buena nutrición, atención prenatal y postnatal, protección humanitaria de la niñez en zonas de conflicto bélico, protección del medio ambiente, campañas sobre la seguridad de las niñas y los niños, y educación para combatir los prejuicios. Respecto a la discriminación, explica que el estigma social, los temores, la sobreprotección, las actitudes negativas, las ideas equivocadas y los prejuicios contra niñas, niños y adolescentes con discapacidad, que siguen presentes en muchas comunidades, ocasionan que se les excluya de algunos servicios como la educación y la salud, y que incluso se les agreda o violente. Por eso, algunas recomendaciones a los Estados partes son las siguientes. Incluir explícitamente la discapacidad como motivo prohibido de discriminación en las leyes. Nadie puede negarle un servicio, un acceso o la participación a una niña, niño o adolescente con discapacidad. Prever mecanismos accesibles para atender las violaciones de los derechos de la niñez con discapacidad. Y organizar campañas de concienciación y de educación para prevenir la discriminación dirigidas al público en general y a grupos concretos de profesionales como las personas encargadas de elaborar las políticas públicas y de aplicar la justicia, los agentes de orden público, las y los docentes, el personal médico y de trabajo social y quienes laboran en los medios de comunicación. Vamos a escuchar nuestro cuento de hoy y enseguida regresamos para presentar algunas de las principales ideas de la observación número 9 del Comité de los Derechos del Niño de la ONU. El capítulo de hoy: Super Loba. En medio del bosque, la loba Lola jugaba con sus amigos el oso Alfonso y la ardilla María. Los animalitos habían visto esa tarde las caricaturas y se les ocurrió jugar a que eran superhéroes, así que cada uno decía tener un poder especial. Bueno, amigas, que yo podía volar hasta donde están las estrellas. No, oso Alfonso, la que podía volar era la ardillita María. Tú inventa otra cosa. Pero, ¿cómo qué, lobita? Ah, ya sé, que yo podía volverme invisible. Sale, osito. ¿Y yo? Yo era muy ágil y podía subir por las paredes y los árboles sin resbalarme. Yo era Super Loba. Aunque los animalitos estaban jugando y sabían que en realidad no podían volar ni volverse invisibles, la loba Lola, que se sentía muy valiente, se subió al tronco de un árbol. Lola, no te subas tan alto. Si te caes te vas a pegar muy fuerte. No te preocupes, osito. Yo soy muy ágil y no me va a pasar nada. De todas formas, ten mucho cuidado, lobita. Subir no le pareció tan difícil a la lobita, pero cuando llegó a la copa del árbol y miró hacia abajo,
sintió miedo. ¡Ay! ¿Ahora cómo le hago para bajar? El suelo se ve muy lejos. ¡Ay, lobita! ¡Ya ves! ¡Te lo dije! En el juego podrás ser muy ágil, pero en la realidad... En la realidad también, osito. Ya lo verás. La loba Lola comenzó a bajar del árbol. La ardilla María y el oso Alfonso la miraban con temor. La lobita bajaba deteniéndose de las ramas, pero como quería demostrar lo hábil que era a sus amigos, bajó con rapidez y sin ningún cuidado. Lola se agarró de una rama que estaba quebrada. Entonces, con el peso de la lobita, la rama terminó de romperse y Lola fue a dar al suelo. La ardillita y el osito corrieron a ver qué le había pasado a su amiga. ¡Lobita! ¡Lobita! ¿Estás bien? No, osito. Me duele mucho esta pierna y no puedo apoyarme en ella para levantarme. La loba Lola no pudo ponerse de pie. Mientras el osito se quedó con la lobita, la ardilla María fue a avisarles a sus papás. Cuando papá lobo llegó, levantó a Lola del suelo y se la llevó cargando entre sus brazos hasta el hospital del bosque. Ya en el hospital, papá lobo y mamá loba estaban muy preocupados esperando a que el doctor terminara de revisar a la lobita. Doctor Armadillo, se le solicita en la sala de... A ver, osito, cuéntame cómo se cayó la lobita. Doctora Libélula, tiene Bueno, llamada señor telefónica. lobo, lo que pasó fue que la lobita quiso bajar muy rápido las de un árbol y sin favor darse de cuenta acudir se a la agarró de sala una de- rama que estaba rota. ¿Y qué hacía mi hija trepada en un árbol? Se le solicita... Es que... pues estábamos jugando a los superhéroes. Superhéroes. Parece que Lola nunca va a aprender. Siempre ha de andar por ahí metiéndose en problemas. Después de un rato, el doctor terminó de atender a la lobita y fue con sus papás para explicarles lo que tenía. La loba Lola se había roto una pierna y el doctor le había puesto yeso para que se curara. Por lo tanto, la lobita no podría mover su pierna durante muchos días. Doctora Libélula, tiene llamada telefónica. ¿Cómo te sientes, lobita? Bien, papá, ya no me duele, pero no me puedo mover. Esta cosa blanca que me pusieron en la pierna está muy pesada. Se llama yeso, lobita, y sirve para que los huesos que te rompiste vuelvan a juntarse. Solo lo vas a tener por unos días, y no te preocupes. Mientras podrás caminar con la ayuda de unas muletas. Bueno, pero ahora yo te llevo cargando a la casa. Esa noche, la lobita durmió incómoda, y a la mañana siguiente su mamá le ayudó a bañarse, a vestirse y a bajar las escaleras para que desayunara en la cocina. Mamá loba pensó que con la pierna cubierta de yeso, la lobita no podía hacer algo sola. Ay, mamá, es muy difícil moverse con el yeso. ¿Y cómo le voy a hacer para ir a la escuela? Pasaron algunos días y la lobita no pudo ir a la escuela, hasta que su mamá le consiguió unas muletas, y la lobita aprendió a caminar apoyándose en ellas. Pero la lobita no se pudo subir al camión. Su papá tuvo que llevarla en coche a la escuela. Lola tampoco pudo cargar su mochila, pues tenía las manos ocupadas con las muletas. Así que su papá también la acompañó hasta su salón. Hola, lobita, qué bueno que regresaste a la escuela. Sí, osito, ya estaba aburrida en mi casa. Además, casi no puedo hacer nada sola con esta pierna rota. Ya ves, Lola, y todo por sentirte super loba. Ya, osito, ya ni me lo recuerdo. Cuando la lobita quiso ir al bote de basura a tirar un papel y sacarle punta a sus lápices, le costó mucho trabajo levantarse de su banca e ir esquivando las sillas y las mochilas de sus compañeros con las muletas. Además de que no faltó el graciosito que por jugar le atravesara un pie o le escondiera una muleta. La lobita tampoco pudo pasar al pizarrón a resolver la suma que escribió la maestra. Lola sabía el resultado, pero como se tardó mucho en llegar frente al salón, la rata Marta le ganó.
Pero lo peor fue que la lobita no pudo jugar en el recreo, pues con la pierna enyesada no podía saltar la cuerda ni jugar a la rueda de San Miguel como siempre. Lobita, ¿qué haces aquí en el salón? ¿No vas a salir al recreo? No, osito. No puedo jugar con ustedes. Pero no te quedes aquí, Lola. Ven, vamos a sentarnos debajo de un árbol a platicar. No, gracias, Alfonso. Anda, Lobita, ven. Te voy a contar unos chistes muy buenos que ayer me enseñaron mis primos. Bueno, está bien, osito. La loba Lola salió con el oso Alfonso. Por todo el patio había animalitos corriendo y jugando fútbol. Lola, apúrate. Hay que cruzar el patio para llegar al árbol. No puedo ir rápido, osito. ¡Cuidado con la pelota, Lobita! La lobita pudo agacharse a tiempo y la pelota pasó volando por encima de su cabeza. Pero Lola no pudo quitarse pronto de ahí y los animalitos que venían corriendo detrás de la pelota chocaron con ella y la tiraron. Cuentos de Bandera Blanca. Lobita, ¿estás bien? Sí, osito, estoy bien. Pero ven, ayúdame a levantarme. Por eso no quería salir. Tú tuviste la culpa. Pero si yo solo quería que no te aburrieras ahí sola. Tienes razón, osito. Perdóname. Me estoy desquitando contigo. Los que tienen la culpa son los demás por no fijarse. Sí, Lobita, no tomaron en cuenta que no puedes moverte rápido con las muletas. Es verdad. Yo necesito que todos me ayuden como en mi casa lo hacen mis papás. Tampoco exageres, Lobita. Mira, a la golondrina Irina, desde que un niño le aventó una pedrada no puede volar, pero todo lo demás lo hace ella sin que nadie la ayude. O fíjate en el pato Torcuato. El pato también juega con nosotros. Bueno, pero el pato Torcuato necesita que la maestra le explique de otra forma la clase, osito. Claro, Lobita, pero no por eso es un pato aburrido o inútil. Tienes razón, osito. La campana de la escuela sonó anunciando el fin del recreo. Todos los animalitos entraron a sus salones. Durante la clase, la loba Lola estuvo observando a la golondrina Irina y al pato Torcuato. La lobita se sorprendió de que sus compañeros podían poner atención a la clase y aprender tanto como ella sin que alguien estuviera junto a ellos ayudándolos todo el tiempo. También vio a la golondrina Irina que caminando, paso a pasito, se iba a su casa. Al llegar al árbol donde vivía, la golondrina le gritó a su mamá. Entonces, la señora golondrina bajó para subir a su hija en su espalda y cargarla volando hasta el nido. Así le hacía todos los días. Osito, ¿ya viste que el pato y la golondrina se van solos a sus casas? Sí, Lobita, te dije que ellos pueden hacer muchas cosas por sí mismos. Ay, osito, la verdad es que me da mucha pena. Yo solo me rompí una pierna y quería que todo el mundo estuviera preocupado por mí. Yo voy a volver a caminar igual que antes, pero la golondrina no podrá volver a volar. Y han aprendido a hacer cosas nuevas. Claro que si tú y yo intentamos caminar con los ojos cerrados, seguro nos estrellaríamos con todo lo que hubiera cerca. Qué bueno que nosotros estamos bien, osito. Claro, Lobita, y no necesitamos ser superhéroes para tener amigos, aprender cosas en la escuela y disfrutar del bosque. Oye, osito, pero la golondrina Irina y el pato Torcuato sí necesitan echarle más ganas a algunas cosas, pues les cuesta más trabajo que a otros animalitos. Eso es cierto, Lobita, pero los demás podemos ayudarlos en eso que les parece más difícil. La lobita comprendió que los animalitos que no podían volar, caminar, ver o escuchar necesitaban alguna ayuda especial, pero también que eran igual de divertidos, inteligentes y amistosos que los demás. Las niñas y los niños con discapacidad tienen derecho a recibir una atención especial que les permita ser incluidas e incluidos en todas las actividades de la vida cotidiana, ya sean artísticas, educativas, recreativas o deportivas. La
Las autoridades de gobierno tienen la obligación de implementar medidas para facilitar la inclusión de las niñas y los niños con discapacidad, así como de promover el respeto a su diferencia para evitar que sufran cualquier tipo de discriminación. Algunas de las medidas de inclusión son la señalización en braille y otros formatos de fácil lectura y comprensión, la interpretación en lengua de señas y las rampas o elevadores, entre otras. Pero debes saber que los niños y las niñas discapacitados se sienten mejor cuando pueden participar y hacer las cosas por ellos mismos. Dales la oportunidad. Esperamos que te haya gustado nuestro capítulo de hoy. Y bueno, en cuanto a la participación, que es uno de los principios rectores de la Convención de los Derechos del Niño, este comité reitera en la observación número 9 la importancia de que las niñas y los niños con discapacidad sean escuchados en todos los procedimientos que les afecten. Hay que tomar en cuenta sus opiniones, pues esto no solo garantiza que se consideren sus necesidades y sus deseos, sino que se les incluya. Y como ya lo hemos comentado en los programas en los que hemos hablado del derecho a participar, se les debe proporcionar el modo de comunicación que necesiten para poder expresarse adecuadamente. Por ejemplo, la escritura braille o la lengua de señas, según sea el caso. También el comité recuerda que participar en actividades y eventos con otras personas que no necesariamente tengan una discapacidad contribuye a su bienestar y a su desarrollo espiritual, emocional y cultural, y además evita que se les segregue. En cuanto a la información, la niñez con discapacidad y las personas que les cuidan deben tener acceso a los conocimientos que les permitan entender las causas, cuidados y pronósticos de cada condición, es decir, qué se puede esperar. Esto permite que puedan ajustarse y vivir mejor con su discapacidad y que puedan participar más en sus propios cuidados y tomar decisiones informadas. Las niñas, niños y adolescentes con discapacidad deben tener acceso a los medios de comunicación, incluyendo Internet. Para facilitar el acceso a servicios de educación, salud y entretenimiento, el Comité de los Derechos del Niño le pide a los Estados partes que se hagan las adaptaciones necesarias en el transporte público, edificios gubernamentales, escuelas, centros de salud, zonas comerciales e instalaciones de recreo. El transporte para niñas, niños y adolescentes con discapacidad debería ser seguro, fácilmente accesible y preferentemente gratuito. Sobre el cuidado y atención de la niñez con discapacidad, el comité indica que la colocación en instituciones debe ser el último recurso, cuando sea absolutamente necesario y responda al interés superior de la niñez, es decir, que le beneficie directamente a la niña o el niño. Pero que la mejor forma de cuidarles es dentro de su propio entorno familiar. Esto requiere que la familia tenga medios suficientes en todos los sentidos, que cuente con la educación necesaria para atender la discapacidad y sus causas, así como las necesidades físicas y mentales únicas de cada niño o niña, el apoyo psicológico para enfrentar las dificultades, contar con un lenguaje común en la familia, por ejemplo, la lengua de señas, el apoyo material en forma de prestaciones especiales y el equipo necesario como muebles y dispositivos de movilidad que sean necesarios. Se dice que las niñas y los niños con discapacidad tienen hasta 5 veces más probabilidades de ser víctimas de abusos, violencia o trato negligente, ya que con frecuencia representan una carga adicional física y financiera para la familia. Las personas bajo presión suelen ser más violentas. Por eso debe haber grupos de apoyo y formas de cuidado temporales como asistencia en el hogar o servicios de cuidado de día que permitan que las mamás y los papás puedan trabajar, así como aligerar la presión y mantener un entorno familiar saludable, es decir, cuidar a quienes cuidan.
Pero las personas e instituciones dedicadas al cuidado de niñas, niños y adolescentes con discapacidad deben contar con capacitación especializada y estar supervisadas para garantizar que les traten con dignidad y con respeto. Aunque el cuidado de niñas, niños y adolescentes con discapacidad es una obligación del Estado, las organizaciones no gubernamentales con frecuencia asumen esas responsabilidades sin el apoyo, la financiación ni el reconocimiento apropiados de los gobiernos. Por eso el Comité de los Derechos del Niño de la ONU sugiere establecer un mecanismo de coordinación y de cooperación entre las instituciones públicas y privadas que atienden a la niñez con discapacidad. En cuanto al tema de la salud, recomienda reforzar la detección y la intervención tempranas, el tratamiento psicológico y físico y la rehabilitación dentro del mismo sistema de salud pública que atiende a niñas y niños que no tienen discapacidad, y de forma gratuita siempre que sea posible y con medios tecnológicos, científicos y médicos actualizados. Respecto a la educación, hay que fomentar la autoestima e independencia de las niñas, niños y adolescentes con discapacidad. Tanto en el hogar como en la escuela deben enfocarse en esto. En la escuela hay que incluirles en el sistema educativo general, pero eso requiere recursos que deben brindar los estados para la formación docente, para la atención de las necesidades educativas especiales, así como materiales y equipos, modificaciones de contenido, enfoques, estructuras y estrategias. La educación inclusiva es la que elimina las barreras y atiende a la diversidad. A veces será a través de la integración de estudiantes con discapacidad en un aula general con el resto de las niñas y los niños, o quizá sea recibiendo una educación especial en ciertos momentos. Pero es importante ofrecer tiempo y espacio para que estudiantes con y sin discapacidad jueguen juntos y practiquen deporte. Esto beneficia a ambas partes. En la escuela se deben tomar medidas para evitar el bullying o acoso escolar. Hay que fomentar la empatía, el ponerse en el lugar de una niña o niño con discapacidad, como escuchamos en el cuento de hoy. Y además hay que promover el buen trato entre todos los miembros de la comunidad educativa. Aquí les recomendamos 2 de nuestros programas que pensamos que les pueden ser útiles en este sentido. El que se titula Respeto y buen trato en la escuela y Prevención del acoso escolar. Hay que recordar que un antídoto para combatir los estereotipos y prejuicios es la convivencia con personas diferentes, una convivencia respetuosa en la que podamos conocer otras necesidades, otras formas de pensar, otros ritmos, otras habilidades. Y aquí también les sugerimos nuestro programa Derecho a la No Discriminación. La educación también debe proyectarse para que más adelante se pueda recibir la formación y capacitación para que estas niñas, niños y adolescentes, cuando sean mayores, puedan desempeñar algún trabajo de manera autónoma. También esta observación número 9 del Comité de los Derechos del Niño de la ONU dedica algunos párrafos a la discriminación interseccional. La discapacidad a veces también confluye con otras categorías de discriminación, así que especialmente las niñas que también sufren discriminación de género, o niñas y niños que viven y trabajan en la calle, que están migrando o que tienen un conflicto con la ley, pues tienen una doble barrera en este sentido que requiere medidas suplementarias para que se protejan sus derechos. Vamos a escuchar ahora nuestra sección de Otros niños, otras niñas y enseguida regresamos a despedirnos. ¡Otros niños! ¡Otras niñas! Uy, un juguete para las niñas y los niños. ¿Qué haces ahí sentado, Cito? Jugando con cacahuates, Lobita. ¿Con cacahuates? ¿Son los que te ganaste ayer en la piñata? Sí, no me los comí para poder jugar con ellos. Se pueden hacer figuras. Mira, este cacahuate es un señor con sombrero y este otro es un chango. Oye, ¿cómo los hiciste?
Con palillo les hice sus brazos y sus piernas, y con este estambre le hice su cola al chango y el cabello de esta señora. ¡Ay, qué bonito! Y mira, con estas pinturas de agua, o si tienes plumones, se pintan las caritas. Esto me gusta. Nunca me había fijado en que los cacahuates tienen tantas formas, Osito. ¿Yo también puedo hacer una figura? Claro que sí, Lobita. Ten algunos cacahuates, y aquí también hay papel para hacer los sombreros, las orejas o la ropa. Gracias, Osito. Mira, con este cacahuate voy a hacer un gato. Pues toma, ten este hilo para que le hagas los bigotes. Gracias, Osito. Bueno, esta es una forma entretenida también de utilizar los cacahuates, que son una botana, pues yo creo que de las favoritas en México y con las cuales también se rellenan las piñatas en la temporada navideña. Gracias a todas las personas que nos siguen en las diferentes plataformas de podcast donde se transmite Cuentos de Bandera Blanca. Saludamos especialmente a las personas de Guatemala y de Perú que siguen Cuentos de Bandera Blanca. Gracias también por seguirnos aquí en nuestro canal de YouTube, por suscribirse, por darle like, por hacernos comentarios, todos son muy bienvenidos, y también por utilizar esta nueva función de hipear que ustedes pueden también utilizar para apoyarnos si les gusta nuestro trabajo y que no tiene ningún costo. En sus teléfonos móviles o celulares, en la parte de comentarios, ustedes pueden deslizar la barra de comentarios y les va a aparecer esta opción donde nos pueden asignar puntos. Solo que tienen que hacerlo en los 7 primeros días después de que se transmitió cada programa y pues esto nos asigna algunos puntos que hace que YouTube nos pueda recomendar a más personas. Les recordamos también que tenemos un Facebook como medio de contacto y por supuesto un correo electrónico en el cual pues también hemos tenido oportunidad de hacer ahí algún intercambio de material con algunas maestras que se han interesado en nuestro programa. El correo es cuentosbanderablanca@gmail.com. Gracias por escucharnos, esperamos que tengamos más empatía, más conciencia y más dedicación para derribar estas barreras que impiden que las niñas y niños con discapacidad puedan desarrollarse plenamente y que, por supuesto, esas barreras dependen de la sociedad. Gracias, nos escuchamos en el próximo programa y mientras tanto sigamos ondeando la bandera de la paz. Guión, edición y producción, Tania Sabugal. Voces, Miguel Marín, Laura Gaeta, Carlos Zárate, Yolanda Lemus, Alejandro Estrada, José Ramón Cantalapiedra,